Ya. Para poder evaluar nosotros el hígado en diagnóstico por imágenes, o sea, si ustedes tienen algún paciente el cual sospechen que tiene alguna enfermedad de tipo hepática, el primer examen que le van a solicitar va a ser la ecografía. La ecografía nos va a permitir ver en diferentes cortes el parénquima hepático. Si tenemos tumoraciones, si tenemos alguna lesión de tipo difusa, como son la cirrosis, esteatosis hepática. Es un excelente método. Posteriormente, si ustedes no llegan a encontrar nada o llegan a encontrar algo que les haga sospechar que puede ser una tumoración de tipo maligna o ver la extensión de alguna tumoración que no es maligna o ver la extensión de alguna enfermedad difusa, en ese le pueden solicitar una tomografía con sustancia de contraste. Es el siguiente método diagnóstico que se manda. Si aún con la tomografía no llegan a un diagnóstico, recién le mandan una resonancia magnética. O sea, ese es el algoritmo que deben ustedes seguir cuando tienen un paciente con patología hepática. Generalmente ya con la ecografía y con tomografía es suficiente para resolver. A veces solamente con ecografía ya tienen el diagnóstico, porque es un buen método. Sino que a veces hay lesiones que están en ciertas zonas que son muy pequeñitas, que no lo permite ver alguno de los métodos, por eso se usa el siguiente método. Entonces vamos a ver cómo nosotros en imágenes vamos a poder localizar una lesión. Tenemos el lóbulo hepático en su lado derecho, en el lado derecho y en el lado izquierdo, o sea, el lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo, ambos separados por el ligamento falciforme. Entonces, vamos a ubicar en el lado derecho los segmentos 5, que están abajo, 5 y 6 están en la parte inferior. El 6 es el que se localiza al lado del riñón derecho. El 7 y 8 están en la cúpula. Entre la vena suprahepática media y la del lado izquierdo se encuentran los segmentos 4A arriba y 4B en la parte inferior. Y en la parte de atrás está el lóbulo caudal. Es un pequeño segmento muy, muy chiquitito que se ubica posteriormente. Y después, al lado de la vena suprahepática del lado izquierdo, se encuentran los segmentos 2 y los segmentos 3, donde sería la punta del hígado. Entonces, eso es lo que están viendo ustedes acá, en una ecografía. ¿Qué vamos a ver en una ecografía? Esta es una ecografía normal que se ha hecho un corte justo a nivel de la división de las venas suprahepáticas. Esta es la vena cava, la vena suprahepática del lado derecho, la suprahepática media y la vena suprahepática del lado izquierdo. Entonces, en este corte, quiero que vean cómo es la ecogenicidad del parénquima del hígado. Es completamente uniforme. Todo lo que ven acá en la ecografía, en ecolúcido, o sea, en negrito, son ramas de las venas suprahepáticas. Lo que están viendo aquí, ramas de las venas suprahepáticas. Las vías biliares normalmente no se visualizan, solamente vamos a visualizar pequeñas líneas así, hiperecoicas, que son los bordes de las líneas, los bordes de la vía biliar. Pero la vía biliar en sí no la vemos más solamente cuando está dilatada. Entonces lo que ustedes tienen que ubicar es ver el parénquima que sea completamente uniforme, no debe ser heterogéneo en ninguna zona. Al ser heterogéneo nos va a indicar alguna lesión de tipo
una lesión difusa, como es una esteatosis, una cirrosis hepática, una hepatitis. Debemos de visualizar también la cápsula de Gleason, porque los derrames o hematomas o presencia de líquido subcapsular nos está indicando alguna patología a nivel del hígado. Debemos ver que no haya dilatación de las vías biliares, o sea, que no se vean, o de las venas suprahepáticas que nos estarían indicando un hígado congestivo. Entonces, eso es lo más importante que ustedes deben visualizar cuando vean un hígado. En la tomografía nos va a hacer cortes axiales y cortes también coronales y sagitales. Entonces, acá están viendo un corte, este es un corte coronal, y acá están viendo un corte a nivel de la cúpula diafragmática, o sea, donde están los segmentos 7 y 8, que están en la parte de acá arriba. Entonces, acá estoy viendo el hígado. Esto es el pulmón. He cogido parte del pulmón, el corazón, con su tabique interventricular, interauricular. Aquí está la arteria aorta. Entonces vamos a un corte más inferior, ya un poquito más abajo. Miren, en esta zona de la punta, de esta zona de aquí, estoy cogiendo el segmento 4A y el segmento 8. El segmento 7 se ubica un poco más abajo. Sigo haciendo cortes un poquito más abajo, ya veo el segmento 2, el 4A, el 8 y el 7. Este es un corte a nivel de la bifurcación de las venas suprahepáticas. Esto que ven hiperdenso son las venas suprahepáticas. Todo esto son ramas de las venas suprahepáticas. Recuerden que se ha puesto sustancia de contraste. Por lo tanto, se va a representar las venas suprahepáticas. Cuando se hace un estudio de tomografía para evaluar el hígado, se hace en 3 fases trifásicas, un estudio trifásico. En la primera fase, la fase arterial, pasa la sustancia de contraste al hígado a través de las arterias. Entonces, voy a yo poder visualizar lo que he visto en el anterior. Vamos a ver, acá no, todos estos están en fase venosa. Entonces, voy a poder visualizar cuando pasan a las arterias hepáticas, que son muy delgaditas, tienen su circulación muy pobre arterial, el hígado, más tiene circulación venosa. Entonces, prácticamente no se ve mucho. Van a ver un hígado homogéneo. Ahorita cuando vayamos viendo hígado, yo les voy a decir en qué fase está. Cuando ya en la tomografía se empieza a visualizar, generalmente al minuto, minuto y medio, se empieza a visualizar la arteria aorta y se empieza a visualizar ya la corteza de los riñones, la parte periférica de los riñones, esa es la fase arterial. Después de eso, ya pasa a una fase portal, a una fase venosa. La fase portal es la fase cuando ya empiezan a visualizarse las venas. Ya se visualizan las venas suprahepáticas. Y la tercera fase es una fase de estabilización. Ya se van a través de capilares y ya es una zona intermedia. Entonces, haciendo ese tipo de tomografía, nos va a dar lesiones que afectan el parénquima hepático. Acá estamos viendo, miren el corte en el segmento 2, el segmento 4A, el segmento 8 y el segmento 7. Seguimos bajando, ya estamos llegando a segmentos más inferiores. El segmento 2 sigue apareciendo, el segmento 4A, el 8, el 7. Ya acá empieza a visualizarse el vaso. Siempre que evalúen hígado, evalúen vaso.
porque cuando crece en el hígado o disminuye de tamaño el hígado, también va a haber alteración a nivel del vaso. O sea, cualquier patología hepática me va a dar alteración a nivel del vaso. Para que vean que se sigue bajando, y aquí ya en la parte de atrás empieza a aparecer el lóbulo caudado. Mientras más inferior el segmento 2 está más arriba, el segmento 3 está más abajo, va dividiéndose. Y este es el estómago, que está con sustancia de contraste. Y acá veo la cámara gástrica. Seguimos bajando. Y aquí ya empieza a aparecer el segmento 6, que es el que les digo que siempre se ubica al lado del riñón. Este es el riñón. ¿Ven? Este es el riñón, este es el segmento 6. Acá aprovechamos para ver el intestino grueso con sus burbujas aéreas. El intestino delgado prácticamente no lo han visto ustedes. Este es el páncreas. Miren, los bordes del páncreas son así medio irregulares. Este es el páncreas, se los presento. En este corte aprovecho para ver, para que vean, acá está la arteria aorta abdominal. Este es el riñón del lado derecho, el riñón del lado izquierdo, la arteria mesentérica, la arteria esplénica, aquí, no sé si hay uno más, y sobre la vena esplénica que está encima se ubica el páncreas. Todo esto que rodea es grasa, es el meso, todo lo que rodea los órganos. Y hay un corte más inferior para que ustedes vean la aparición de la vena cava acá intrahepática, la porción intrahepática. Este es el estómago, el vaso. Ya. Entonces vamos a ver patologías difusas. Una de las patologías difusas más frecuentes aquí todavía en digamos, nuestra época de comida chatarra es el hígado graso. El hígado graso se produce por acúmulo de colesterol a nivel del hepatocito, de colesterol, no, perdón, de triglicéridos, de grasa a nivel del hepatocito, y produce que el hígado se aumente de volumen. El hígado se hace más, se vuelve de mayor volumen. Generalmente el corte, este es el riñón derecho, con su corteza y su médula. El hígado termina a la misma altura del riñón, se debe terminar acá. Este hígado está terminando más abajo del riñón. Entonces me está indicando que acá este hígado está aumentado de volumen, tiene una hepatomegalia. ¿Qué sucede? La grasa se acumula entre los hepatocitos y va a hacer que el hígado se engorde. Entonces, esa grasa acumulada yo lo voy a ver como zonas hiperecoicas, o sea, zonas blancas, que en un inicio son en algunas partes, después se van llenando todo, el hígado se va volviendo blanco. Mientras más esteatóxico, más blanco se va volviendo el hígado. Las venas suprahepáticas, como está gordo el hígado, se comprimen, van a disminuir su calibre, porque están comprimidas por la gordura de las células. Pero no se altera la función hepática porque no hay destrucción de los hepatocitos, simplemente están comprimidos ahí con la grasa. Es una enfermedad reversible, no me da hipertensión portal. En una tomografía, ¿cómo yo lo voy a ver? El hígado, en una tomografía, la grasa en una tomografía, se va a ver hipodensa, o sea, negrita, igual que una resonancia magnética. También lo voy a ver hipodenso. Entonces voy a ver el hígado más negrito por zonas, más por acúmulo de grasa. Entonces voy a ver zonas hipodensas, miren. El hígado normal es así,
esta es la tonicidad de la parte que queda normal, y estas zonas hipodensas, o sea, negritas, son zonas de acúmulo de grasa. Todas estas son las venas suprahepáticas, la vena cava, la aorta, la arteria esplénica y el vaso. Entonces, se altera esta, aumenta de volumen, disminuye la densidad del parénquima por zonas y después se va disminuyendo todo. La grasa se va distribuyendo en forma uniforme y las venas suprahepáticas también se van comprimiendo. No hay hipertensión portal. Entonces, acá para que comparen, miren, este es un hígado esteatóxico. Fíjense, la ecogenicidad está aumentada. Esta es la parte que está normal. Está crecido. No ven casi ustedes las venas suprahepáticas, casi no se visualizan porque están comprimidas. Y acá, en esta tomografía, miren, el hígado se ha vuelto hipodenso, negrito, por la grasa que está ahí acumulada. Este es el ligamento falciforme que divide el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. La arteria aorta, la vena cava, la vena porta y las ramas suprahepáticas. Este es el vaso. En cambio, la cirrosis hepática es producida por destrucción de los hepatocitos. Puede ser por pacientes alcohólicos, una hepatitis tipo C, tipo D, medicamentos que puedan destruir el hígado, que es lo más frecuente. Enfermedades autoinmunes, hay hepatitis autoinmunes. Cuando hay obstrucción de las vías biliares, también condiciona que el hígado se pueda ir destruyendo. ¿Qué hacen? Hay destrucción del hepatocito. Entonces, el hepatocito, al morir, al destruirse, al romperse, se va a fibrosar. Ya no tiene función, cada vez va funcionando menos. Entonces, se vuelve heterogéneo, porque hay áreas de fibrosis. Estas áreas hiperecoicas son áreas de fibrosis. El hígado sí está completamente heterogéneo porque hay zonas que están más afectadas que otras. Entonces, en un inicio, el hígado, sobre todo en pacientes alcohólicos, en un inicio el hígado va a aumentar de tamaño. En un inicio, cuando recién está empezando el borrachito a tomar, el hígado, o sea, pero alcohol barato, no alcohol del malo. El alcohol fino, ese no produce mucha alteración hepática, pero el alcohol barato, el ron barato, los licores baratos, eso sí, son muy tóxicos. Entonces, el paciente empieza a tomar, el hígado va a aumentar de tamaño. Vamos a encontrar al inicio una hepatomegalia. El hígado se edematiza. Después de eso hay destrucción celular y empieza a fibrosarse, a hacerse más chiquito, como una pasa se empieza a arrugar. Empieza a ser más pequeñito, más arrugado por la fibrosis que hay. Entonces se hace más pequeño con bordes irregulares. Los bordes se hacen irregulares, el parénquima es heterogéneo. Las venas suprahepáticas también empiezan a comprimirse, se va a ver borramiento del borde de las venas suprahepáticas, porque al achicarse el hígado también se empieza a achicar. ¿Qué más empieza a ver? Como las venas suprahepáticas se empiezan a achicar, pero ya no es como de la cirrosis hepática, que era algo blandito, ¿no? Acá es una cosa dura, no permite que pase la sangre, empieza a haber una hipertensión en la porta. La porta empieza a dilatarse y la sangre empieza a regresar, así como pasaba en las varices. Empieza a regresar y hay una hipertensión portal. La porta aumenta de calibre más de 14 milímetros. Hasta 13 se considera normal. 14 es el límite. Más de 14 ya está confirmado que es una hipertensión portal.
Entonces, esta es la vena porta, y encima de la vena porta se encuentra el colédoco, que es este de aquí, este otro canalito. Entonces, hay una hipertensión portal y empieza a haber líquido en el abdomen porque no está funcionando bien. Hay una ascitis. Las asas empiezan a flotar. La hipertensión portal hace que la sangre pase también al vaso y lo haga una esplenomegalia, o sea, un vasazo grande. Entonces, esos son los signos que vamos a encontrar en una cirrosis hepática. Un hígado chiquito, pequeño, de bordes irregulares. El ángulo, sobre todo el lado izquierdo, se vuelve como afilado, como si fuera el signo de la cabecita de delfín. Así le llaman signo de la cabeza del delfín, se afila el ángulo, se vuelve más agudo, más pequeño. Hay una hipertensión portal, hay una esplenomegalia y veo líquido alrededor. Esta es la esplenomegalia. En el vaso, al igual que en el riñón, al igual que en el hígado, el vaso también debe llegar a la misma altura del riñón. Este es el riñón. Y el vaso debería terminar en esta altura. Y sin embargo, miren cómo ha sobrepasado el borde del riñón. Debe estar aproximadamente 16 centímetros, 17 centímetros ese vaso. Es un tremendo vasazo. Parece un hígado. Entonces, así voy a ver yo en una ecografía. ¿Cómo lo veo en una tomografía? Voy a ver los mismos signos, pero cambiándole el nombre, ¿cierto? Entonces, el hígado, miren aquí, son las diferentes formas que se puede el hígado deformar. Puede convertirse así en esta forma, miren, como un pico, acá. Hacer todo completamente irregular, o esta forma de pico. Esta de aquí, esta imagen, es la que están viendo acá. Miren, el lóbulo izquierdo es el que más está afectado. O sea, el que más se ve, ¿no? Deformado. Este de aquí, perdón, el primero es este. El segundo es esta deformación. Miren el borde completamente irregular, el parénquima heterogéneo, el tamaño disminuido. Esto de acá es el lóbulo caudado, que está hipertrofiado. ¿Por qué se hipertrofia el lóbulo caudado? Porque lo primero que empieza a disminuir, ustedes han visto que el lóbulo derecho es el más grande, tiene más segmentos, es más grande que el lóbulo izquierdo. Entonces, lo primero que se empieza a afectar es el lóbulo derecho, es el primero que se empieza a disminuir su volumen, es el primero que empieza a destruirse los hepatocitos. Entonces, el primero que se empieza a afectar. Al disminuir la función del lóbulo derecho, para tratar de suplir su función, se hipertrofia el lóbulo caudado. El segmento 1, que es el lóbulo caudado, se hipertrofia, aumenta, tratando de compensar lo que no está funcionando el lóbulo derecho. Pero como ese pedacito no va a poder compensar todo lo que no está funcionando el lado derecho, empieza ya también a afectar al lóbulo izquierdo y también ya empieza a disminuir también de tamaño el lóbulo caudado. Pero queda todavía un poco hipertrofiado en relación a lo que normalmente era su tamaño. Entonces, vamos a encontrar eso, hígado chiquito, miren, bordes irregulares, hipertrofia del lóbulo caudado. Vamos a encontrar una hipertensión portal que hace que el vaso crezca. Y la presencia de ascitis. Todo esto de aquí es líquido. Acá también están viendo líquido.
Así es como vemos un paciente con cirrosis. Miren, este es un paciente con cirrosis hepática. Miren el hígado. Bordes irregulares, pequeño, miren el chiquito. Fíjense que el lóbulo derecho se ha disminuido de tamaño más que el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo acá está grandote, porque primero se disminuye el lóbulo derecho, después el caudal y después al final el izquierdo. Entonces pues se ve el lóbulo izquierdo un poquito más grande. En punta, miren, el ángulo se hace más agudo. Y acá lo que yo veo es el vaso está aumentado de volumen, que solamente ha cogido una parte, está aumentado de volumen. Otra de las cosas son los tumores que vamos a encontrar en el hígado. Podemos encontrar tumores benignos, tumores malignos. Todos los tumores benignos tienen la misma signología en todo nuestro cuerpo. Son de bordes regulares. Sean sólidos o sean quísticos, son de bordes regulares. Son homogéneos, no tienen vascularización. Si la tienen muy escasa periféricamente. No destruyen, solamente ocupan un espacio. Como si un gordo se sentara entre dos de ustedes y los aplastara, pero no les roba, no los mata, no los destruye, nada. Simplemente está ahí sentadito, empujándolos. Igualito es el benigno. No da adenopatías, no da metástasis a distancia, pero lo básico es que es de bordes regulares. Entonces, miren aquí, están viendo acá una masa le llamamos que tiene un tamaño mayor a 3 centímetros. Siempre se llama masa cuando tiene más de 3 centímetros, así sea líquida. Entonces, el quiste hidatídico es una patología muy frecuente en nuestro medio. Es producida por el Echinococcus, que se anida a nivel del hígado. Puede también afectar los pulmones, puede afectar el vaso, el peritoneo, el cerebro, incluso he visto yo el cerebro en columna vertebral. Pero acá vamos a ver cómo es en el hígado. Es uno de los tumores benignos, se considera dentro de los tumores benignos, pero de tipo parasitario, ¿no? Si bien los quistes simples son los más frecuentes, le siguen en frecuencia los quistes hidatíricos, que cuando el quiste hidatírico está en su fase simple, se confunde muchas veces con un quiste simple de etiología biliar. Entonces, los quistes hidatíricos vamos a encontrar que son tumoraciones, masas, vamos a encontrarlos como masas o como nódulos, que tienen una pared delgada, tienen una membrana delgada y que tienen contenido líquido con presencia de algunos tabiques por las membranas prolígeras que están dentro del quiste y la presencia de estas zonas más hipodensas que son vesículas hijas. Cuando ustedes vean en el hígado quistes tabicados, con unas zonas más redonditas que son como huevitos, sin cáscara vamos a poner, son las vesículas hijas, son como globitos de líquido, son sus hijitos del quiste. Entonces, eso es lo más frecuente cuando vean así, es un quiste hidatídico. Clínicamente, el paciente a veces no siente ninguna molestia. Simplemente viene por otra causa, viene por una hidatidosis pulmonar, por ejemplo, que hizo una vómica, y cuando se le hace el rastreo para ver si hay más quistes, se le encuentra en el hígado. Pero cuando está solamente en el hígado no causa ninguna molestia, no van a sentir nada los pacientes. Por eso que a veces lo dejan crecer tanto. Este quiste hidatídico no refuerza
cuando se le aplica sustancia de contraste, no tiene un refuerzo periférico porque no es tiene una vascularización maligna. Es un quiste que, como les decía, solamente me ocupa espacio, nada más. Epidemiológicamente son pacientes que vienen de la sierra, de zonas endémicas, Junín, Ayacucho, todo donde se cría ganado. O viven aquí en Lima también ya bastantes años, pero donde viven, en la zona que viven, crían muchos animalitos. Hay gente que tiene su mini granja en su cerrito que está, ¿no? En su asentamiento humano. O incluso en una casa también puede tener sus animalitos y, y estos pueden estar contaminados con quiste, con equinococcus. Miren aquí, este es un corte coronal del hígado. Este es el estómago para que lo vean. Acá está el páncreas. Este es parte del duodeno, que está con líquido, y acá está el yeyuno, también con, o sea que está, que no tiene nada. Y este es el quiste hidatídico, miren, con sus membranas prolígeras internas como tabiques, de bordes regulares. Tiene contenido líquido en su interior. El tumor benigno, digamos, el tumor maligno más frecuente es el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es un cáncer, el cáncer de hígado, que tiene varias formas de presentación. Cuando la presentación es de tipo, o sea, cuando el paciente tiene cirrosis hepática, tiene mucha predisposición a ser un hepatocarcinoma. Y pacientes también que no tienen ningún antecedente de ninguna enfermedad de fondo, pero también pueden hacer un hepatocarcinoma. Entonces, su forma de presentación es diferente. Cuando es un paciente cirrótico, tienen una forma de presentación más difusa. Cuando es un paciente que no tiene cirrosis, es una forma más localizada del cáncer. Entonces, esta es una forma localizada, miren, es también una masa heterogénea de bordes irregulares, que no se definen muy bien sus bordes, su contenido es heterogéneo, está destruyendo al hígado, no está ocupando un espacio, está destruyendo acá la parte hepática, miren. Cuando se le aplica sustancia de contraste, realza, tiene zonas de realce central, realce periféricos, esas zonas se pintan porque es muy vascularizado. Si acá yo le aplicaría el Doppler, con una ecografía Doppler voy a ver que se enciende esa zona, está llena de arterias y de venas. Y acá está la vena cava, miren que normalmente estaba acá, la está comprimiendo, la está desplazando hacia el lado izquierdo y lo más probable que ya la haya tomado también para haberla desplazado. Este es otro hepatocarcinoma, pero en un paciente que tiene cirrosis hepática. Es una cirrosis que está en un estadio recién, digamos, en un estadio 2, que está todavía con el hígado grande. Todavía no hay un hígado, todavía no es un hígado chiquito, que es una cosa terminal, ¿no? Es una cirrosis hepática en un estadio medio, digamos. Por eso es que todavía ven el hígado crecido. Entonces, miren acá, ven zonas heterogéneas, un poco más difusas por acá también, que captan contraste donde está la flechita, esas son zonas de captación de contraste. Se le aplica todavía más sustancia de contraste, y miren aquí, fíjense todas estas zonas que no se veían muy claramente cuando se aplica el Doppler, cuando se aplica sustancia de contraste, miren cómo realza. Todas estas zonas son zonas de hepatocarcinoma. Y esta zona que se veía más hipodensa, esa es una zona de necrosis. Todos los tumores malignos se necrosan. Entonces, es un hepatocarcinoma más difuso.
Como está afectado el hígado, crece el vaso, hace una esplenomegalia. Si ustedes ven aquí, no hay sustancia de contraste, no se ve el riñón. Aquí ya se pinta el riñón. Acá la arteria aorta está sin pintar. Cuando se aplica sustancia de contraste, acá se pinta. Este sin sustancia de contraste y este es con sustancia de contraste. Otro paciente en el cual, miren acá, este está con sustancia de contraste, está en fase arterial porque estoy viendo la arteria aorta, estoy viendo también que el riñón se está pintando y miren estos nódulos hiperdensos, captadores de contraste que están localizando, están agarrando prácticamente todo el lóbulo derecho. En un corte coronal, miren el hígado, es un hígado grande, normalmente debe llegar hasta el reborde costal, simplemente hasta esta zona, acá sobrepasa el reborde costal y está empujando el riñón del lado derecho hacia abajo, pero son múltiples masas que ocupan casi todo el lóbulo derecho. Aprovechen para ver el estómago, este es el estómago, miren las paredes, están un poquito gruesas, pero en forma regular, o sea, nos está indicando que aquí hay una gastritis crónica. Y miren aquí, cómo la vena, la arteria aorta se ve muy bien, la vena cava no la veo, y acá no veo la arteria aorta. O sea, miren acá cómo está infiltrando hacia las arterias y venas este tumor. ¿Ven? Hace infiltración. No solo desplaza, sino lo infiltra. Otro tipo de tumor es las metástasis hepáticas. Las metástasis hepáticas adquieren la forma del tumor primario. Si el tumor primario tiene la forma de un riñón, acá también van a ver como múltiples nódulos con aspecto de riñoncitos chiquitos. Si tiene la forma de una nona, también van a ver aquí. Si tiene ojo de buey, también van a ver. O sea, la forma que tiene el tumor primario la adopta la metástasis. Si ustedes vieron ese hepatocarcinoma que les dije que era difuso, que eran como unos nódulos hiperdensos, blancos, o sea, en todo el hígado, de esa forma se van a hacer las metástasis que hubiera. Entonces, las metástasis son múltiples nódulos, generalmente son hipodensos, pero que realzan con la sustancia de contraste, o sea, captan sustancia de contraste en la periferia. Entonces, son blancos en la periferia cuando se aplica la sustancia de contraste. Pero eso mucho depende también del tipo de tumor que sea, ¿no? Este también es un estómago en el que me llama la atención. Miren, acá está normal la mucosa y acá miren ese engrosamiento de forma irregular de la mucosa gástrica. Entonces, este paciente tiene un cáncer gástrico que ha hecho metástasis al hígado. Y acá, a nivel de la cápsula hepática, fíjense aquí, yo veo líquido. Esto es líquido. Que el paciente, como está echado, el líquido se va hacia atrás. Entonces, acá entre la cápsula de Gleason y el hígado, veo la presencia de líquido. Otro metástasis en ojo de buey. Esta es la forma de ojito de buey. Miren. Más claro alrededor, más oscuro al centro. Esas metástasis en ojo de buey son típicas del sistema gastrointestinal, de neoplasia del sistema gastrointestinal. Múltiples nódulos hipodensos con realce periférico. Realces que el contraste capta en la periferia.
La vesícula biliar, el mejor método para observarlo es mediante ecografía. Una vesícula biliar promedio mide 7 centímetros por 3,5. Esa es su medida normal. En algunos pacientes, cuando están en ayunas, un ayuno muy prolongado, por ejemplo, que están 24 horas sin comer, se alarga, se hace más larguito. Podemos encontrarlo hasta 10 centímetros de largo como normal. Lo importante es que no pase el ancho de 4 centímetros. Hasta 3,5 es lo habitual, hasta 3,9 puede ser. Ya 4 ya nos está indicando que hay un problema de tipo inflamatorio que está haciendo que la vesícula crezca. Entonces, esta es la vesícula biliar. Esta es la vena porta y arriba está el colédoco y acá está el conducto cístico. La tomografía no es el mejor método para evaluar porque se pueden escapar entre corte y corte pequeñas lesiones de la pared o pequeños cálculos. Entonces, esta es una tomografía en la cual estoy viendo la vesícula biliar con una pared delgada. La pared vesicular no debe sobrepasar los 3 milímetros. Generalmente mide 1, 2. Si mide más de 3, ya tenemos que sospechar que hay una patología de tipo inflamatoria, sea aguda o sea crónica, o hay una neoplasia ahí. Esta es una ecografía en la cual están viendo la vesícula biliar. Así es como se ve la vesícula biliar. Este es un tipo de vesícula biliar acodada. Es normal. Acostúmbrese a ver la ecogenicidad del hígado. Esta es la ecogenicidad normal del hígado. Estos son ramas de la vena suprahepática, la vena porta. Encima viene el colédoco y ahí nomás sale la vesícula biliar. La litiasis vesicular es la enfermedad más frecuente, que pueden ser únicas, pueden ser múltiples, los cálculos pueden ser de colesterol y que están revestidos por una capa de calcio alrededor. Entonces se van a ver hiperecoicos y todo lo que es hiperecoico, como es duro, produce una sombra, un refuerzo posterior. Una sombra acústica posterior, una sombra negra atrás, eso es un refuerzo posterior. Esta es una litiasis, acá tiene 2 litiasis. Y miren la pared, es una pared delgada. En una tomografía, ¿cómo puedo ver una vesícula biliar? Con presencia de cálculos. Es una tomografía que no tiene contraste. Miren, la arteria aorta no está pintándose. Y acá veo 5 cálculos en el trayecto de la vesícula. La vesícula no la estoy viendo porque debe estar atrófica, esclerotrófica, con cálculos en su interior. Esto es el páncreas. Después de la litiasis vesicular, la patología que le sigue son las colecistitis, o sea, los procesos inflamatorios de la vesícula. Las colecistitis agudas es lo más frecuente, seguido de las colecistitis crónica. Entonces, generalmente las colecistitis se producen en un 90% por presencia de cálculos. Cálculos que se enclavan a nivel del bacinete de acá o del conducto cístico. Entonces se quedan ahí atracados y ahí es donde empiezan a condicionar dolor. Presencia de cólico. Dolor tipo cólico que se irradia a veces a la espalda, se irradia a veces al hombro. Son pacientes que mencionan que después de haber comido algo con grasa,
empiezan a tener un dolor tipo cólico en hipocondrio derecho. Entonces son llevados a emergencia, se les asocia generalmente con cálculos. Entonces, ¿qué vamos a visualizar? Vamos a visualizar una vesícula biliar que está inflamada, que se traduce en la presencia de un aumento de volumen. Entonces, lo que más aumenta es el diámetro anteroposterior y el diámetro transverso, los cuales sobrepasan los 4 centímetros. Miren acá y acá, sobrepasa los 4 centímetros. Entonces, eso nos debe hacer pensar que esa vesícula está edematizada. Voy a ver también edema de la pared. Pero el edema de la pared se traduce hacia afuera. Veo la pared engrosada hacia afuera, con la presencia como si tuviera una doble pared. Ese es por el edema de pared. ¿Qué va pasando después si el paciente no le hace caso o ya saben a veces que tiene su colecistitis y le han dicho para operar y ellos dicen, no me voy a operar, me trato con hierbitas, nomás que voy a estar operando. Me van a matar Entonces, dejan pasar las horas y la colecistitis sigue avanzando y empieza a afectar ya el meso, la grasa que rodea la vesícula. Empieza también a inflamarse la grasa. Entonces, al inflamarse la grasa que rodea, ya no vamos a ver solamente 2 paredes, ya vamos a ver como si tuviera 3 paredes la vesícula. Vean acá, esta es una tomografía donde ya el engrosamiento es mayor porque el meso que lo rodea también se inflama. Hay una inflamación alrededor. Si siguiera la inflamación, va a producir que se empiece a exudar líquido alrededor de la vesícula. Entonces, ya es una vesícula que está digamos, más inflamada, ya empieza a ser una infección, es una vesícula supurada. En la tomografía voy a ver igual, una vesícula grande, aumentada de volumen, con pared engrosada hacia la parte de afuera. La inflamación va hacia afuera. Esta es una tomografía, no sé si es el mismo del anterior, no es el mismo paciente, es una tomografía en un corte coronal para que vean una colecitis aguda. Están viendo una vesícula bien grande, bien larga, debe estar 12 centímetros por unos 5 centímetros más o menos. Y ven la pared bien gruesa alrededor. A diferencia de la colecistitis crónica, hay pacientes que no quieren operarse o que tienen muy poco cólico muy suave, o tienen su umbral de dolor alto. Entonces no quieren operarse, tienen miedo o no tienen dinero, no encuentran la oportunidad y van pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Va teniendo un cólico, cada vez el cólico se va haciendo más tenue, ya más crónico. A veces solamente es un fastidio que sienten en el hipocondrio derecho. ¿Y qué voy a ver? Como todo lo crónico, la vesícula empieza a disminuir de tamaño, empieza a encogerse, a volver sus paredes más gruesas, pero el engrosamiento de la pared ya es a partir de su parte interna, ya no es hacia afuera, sino es hacia adentro. La pared está gruesa, pero hacia adentro.
Esa es una vesícula pequeña que generalmente tiene un cálculo en su interior con paredes engrosadas. Entonces, miren, esta es esta colecistitis. Miren las paredes engrosadas. Está con presencia de un cálculo. Y con diámetro anteroposterior y transverso menor de 4 centímetros. Cuando es aguda, tiene más de 4 centímetros. Cuando es crónica, generalmente tiene menos de 3 centímetros. El pólipo vesicular es una tumoración de tipo benigna, pero se considera premaligna porque puede malignizarse con los años. Entonces acá tienen dos conductas. Cuando el paciente es joven, es preferible operarlo, porque va a pasar muchos años controlándose ese pólipo. Cuando los pacientes son mayores y tienen enfermedad de riesgo, es preferible dejarlos ahí, no tocárselos, y hacer su control cada cierto tiempo. Se van controlando el tamaño, que no crezcan, que no crezcan. Si por ahí crecen, lo sacan. Son dos tipos de conductas dependiendo del paciente. Si es un paciente que está en buen estado y desea operarse, es mejor hacerlo para evitar problemas futuros. Pero hay gente que a veces no quiere operar, tiene múltiples pólipos y no quiere sacarse la vesícula y se controla cada 6 meses y no ha crecido. El riesgo ahí bastante alto de que algunos se transformen en neoplasia. Entonces son imágenes benignas, sólidas, dependientes de la pared, que generalmente tienen a veces un pedículo. A veces no, son sésiles simplemente sin pedículo y salen de la pared. Son de bordes regulares, no tienen vascularización, más que alrededor en el pedículo. Acá también los pólipos no se movilizan con los cambios de movimiento. A veces se confunden con cálculos, con pequeños cálculos. Podemos a veces confundirlos, pueden ubicarse, estos llenarse con alguna forma de calcio en sus paredes y pueden confundirse con litiasis, pero la diferencia es que cuando mueves al paciente eso no se mueve de ahí. En cambio, la litiasis sí se moviliza. El cáncer vesicular es un engrosamiento irregular de la pared de la vesícula biliar que cada vez se va engrosando más y va tapando la luz, va cerrando la luz. Entonces, acá miren, esta es la pared, esta es la vesícula biliar, el cuerpo y el fondo. En el cuerpo veo este engrosamiento y acá también. Miren, acá ya está una imagen tumoral en el fondo de la vesícula. Esta es otra neoplasia. Miren, esa es la vesícula. Y ahí tiene un cálculo enclavado. Pero acá veo esta zona interna, que significa que hay tejido sólido dentro de la misma vesícula biliar. Ya, ahora vamos al páncreas. El páncreas es un órgano, o descansan 2 minutitos, para que no se... A ver, descansan 2 minutos, para que no se me mareen. A ver, son 3:11. 3:14 empezamos. Hacemos páncreas y vaso que nos falta. 2 minutos.
Ya, chicos, pasaron los 2 minutitos. Ya. ¿Están ahí? Sí, doctora. Ya, listo. Entonces el páncreas es un órgano que está localizado en su mayor parte en el retroperitoneo. Entonces es un órgano difícil de evaluar mediante ecografía, no solamente por el hecho de ser un órgano retroperitoneal, sino porque también está rodeado de órganos como es el estómago, el duodeno, el colon, que tienen aire, y el aire es enemigo de la ecografía. Más aún cuando hay un proceso doloroso a nivel del páncreas, se produce lo que les mencioné, que era un hilio reflejo. El intestino se queda quieto y al quedarse quieto se llena con gases. Entonces, es un órgano muy difícil de evaluar mediante ecografía. Se evalúa, se ve, sí, cuando está normal, pero cuando está patológico a veces no se ve nada. Entonces, el examen ideal para verlo es mediante tomografía. La resonancia magnética se puede usar, sí, pero no tiene alguna ventaja sobre lo que es la tomografía, que es mucho más accesible y más barata. Entonces se utiliza, bueno, tal vez a veces para complementar lo que no pudiera decirnos la tomografía, sobre todo en tumores que son muy pequeños a veces y que la tomografía no nos da el diagnóstico. Entonces a veces se utiliza resonancia magnética para eso. Felizmente el páncreas no tiene muchas enfermedades más que los procesos inflamatorios que son agudos y crónicos, lo que es una pancreatitis aguda o pancreatitis crónica, y los tumores que son los benignos, que son los menos frecuentes, y los tumores malignos, que es el carcinoma de páncreas, ¿no? En cualquiera de sus porciones. Entonces, este es el páncreas en una tomografía. ¿Cómo lo ubico? Lo ubico echado por encima de la vena esplénica. Esta es la vena esplénica y está el páncreas echado ahí. El hígado
con su ligamento falciforme, la vesícula biliar. Este es la vena cava, arteria aorta, el riñón del lado derecho, el riñón izquierdo. Acá está, como les decía, el colon, miren, en esta zona está el estómago, y por acá pasa el duodeno. Entonces, por todo lado está rodeado de gas. Entonces, difícil es su evaluación por ecografía. Entonces, ¿cómo lo ubican? ¿Cómo lo pueden encontrar? Esta es la arteria aorta, la arteria mesentérica, la arteria esplénica, es la que van acá, y esta es la vena esplénica. Entonces, acá está la cabeza, hasta acá, cuerpo y cola del páncreas. Miren cómo es su ecogenicidad, y sus bordes son un poquito irregulares, festoneados, eso es normal. Debe de medir como diámetro máximo 3 centímetros, como máximo. Generalmente mide 2, 2.5, a nivel de la cabeza y el cuerpo. En la cola es un poco más delgado. Generalmente la cola tiene 2, 1 centímetro. Entonces, si pasa de 3 centímetros de ancho, entonces tenemos que pensar que el páncreas está inflamado. Entonces, para categorizar estos procesos inflamatorios, o sea, las pancreatitis, se ha hecho la clasificación de Baltasar. Un paciente con pancreatitis es un paciente que ingresa generalmente con un dolor abdominal en epigastrio. El dolor se va hacia la espalda en forma de una banda. Dolor en banda hacia la espalda y hacia el hombro del lado izquierdo. Ese es el dolor típico de una pancreatitis. Es un dolor en faja. Van a encontrar el dolor, van a encontrar la amilasa o la lipasa aumentada. En la tomografía van a ver un páncreas mayor de 3 centímetros. Entonces, en un inicio, el páncreas, vamos a encontrarlo normal. Cuando se encuentra normal, se categoriza como un Baltasar A. Baltasar A significa que el páncreas está normal. Baltasar B es el páncreas aumentado de tamaño. El páncreas se vuelve más grande, pasa a los 3 centímetros, se vuelve un poco sus bordes un poco más irregulares de los que normalmente eran, se va incrementando la irregularidad y también se va, digamos, absorbiendo líquido, porque cuando hay un edema, cuando hay una inflamación, se produce edema, y el edema, hay líquido en el páncreas. Entonces, el líquido se va a traducir por volverse más hipodenso, o sea, más negrito. En su mayoría de veces se acompaña con litiasis vesicular. Acá están viendo la vesícula y acá en su interior litiasis. Entonces, este es un páncreas que está aumentado, solamente está aumentado de tamaño, edematoso, aumentado de tamaño, y se está empezando a poner más negrito, más hipodenso por la presencia del edema que tiene. Entonces, es una pancreatitis edematosa. En ese momento se llama Baltasar B. Sigue aumentando el proceso inflamatorio y ya no solamente está inflamado el páncreas, sino la grasa que está alrededor, o sea, el meso que lo rodea. Entonces, al inflamarse también el meso, se empieza a perder la definición entre el páncreas y el meso, porque los dos están inflamados. Entonces, miren, es un páncreas grande, aumentado de volumen, en el que no se diferencia muy definidamente las partes del páncreas, digamos, la diferencia entre el meso, que es así, hipodenso, y el meso que está inflamado. O sea, el meso normal, hipodenso, y el meso inflamado no se diferencian mucho con el borde hepático.
Entonces se pierde un poco esa diferenciación. En ese momento, que ya significa que la grasa que está alrededor del páncreas está inflamada, es una pancreatitis C. Este paciente están viéndolo así medio raro porque tiene una zona nasogástrica. Una pancreatitis D es cuando ya el páncreas empieza a abscedarse, ya hay zonas de abscedación, y se vuelve más hipodenso todavía, miren. Zonas que se abscedan acá en el cuerpo. Se hace más grande, más hipodenso, se borra más el tejido que hay alrededor del páncreas. Se pierde la diferenciación, digamos, con la grasa y empieza a haber líquido en una zona, empieza a exudar líquido ya alrededor del páncreas. Entonces ya cuando visualizamos líquido alrededor del páncreas en una sola zona, que puede ser peripancreático, o a veces en la parte anterior, el pararrenal anterior, el espacio pararrenal anterior, entonces ya en ese momento que hay una colección líquida, le llamamos Baltasar D. Miren aquí, páncreas edematoso, grande, sus bordes se han hecho más, no se definen tanto con el meso, y vamos a encontrar una colección líquida acá. Líquido también alrededor. Entonces, en ese momento es una pancreatitis Baltasar D, cuando tiene una colección líquida. Miren acá, cálculos en la vesícula. En un corte coronal, como se ve una pancreatitis. Solamente parte de la cabeza se ve normal. Casi el 80% de la cabeza está tomada, está inflamada, solamente 20% está funcionando, todo el resto está con presencia de líquido en sus paredes, en su interior del páncreas, en el parénquima. Y Baltasar E es cuando hay más de 2 colecciones en el abdomen. Sigue exudando líquido y vamos a encontrar ya no solamente peripancreático, sino acá, pararrenal anterior, acá en el mismo peritoneo. Vemos la presencia de más de 2 colecciones líquidas. Entonces, miren, en el espacio pararrenal anterior, líquido, y todo esto es el páncreas con una colección líquida alrededor. Ahora, ustedes están viendo estas zonas de aire dentro del páncreas. Entonces, el páncreas no solamente se puede abscedar, se puede necrosar, lo que se llama una pancreatitis necrohemorrágica. Entonces, dependiendo de la cantidad de necrosis que tenga el paciente, se dice el índice de severidad de la pancreatitis. Si tiene menos del 25%, es una pancreatitis poco severa. Si tiene entre 25 a 49%, es una pancreatitis de grado moderado, digamos, una severidad moderada. Y cuando tiene más del 70% de necrosis, en ese caso es un pronóstico malo, es un grado de severidad alto y que nos da un pronóstico de una mala evolución de la pancreatitis. O sea, a mayor el grado de necrosis, donde son áreas de, digamos que se ha producido gas por la necrosis, la evolución es peor de la pancreatitis. El pseudoquiste es una secuela de una pancreatitis. Son pacientes que ya se han curado, se van a su casa. A las 4 a 6 semanas, a veces sienten alguna molestia, un pequeño dolor, a veces no sienten nada, simplemente van a su control que les dan para controlarse cómo va la pancreatitis después de un mes y encuentran una imagen quística en el páncreas.
esta imagen quística está cogiendo el cuerpo y la cola del páncreas. Eso se llama pseudoquiste. Es todos los dendritos que quedaban de la pancreatitis, todo lo que ha quedado ahí, se queda, se absorbe, digamos, empieza a acumularse en esa especie de quiste que se llama pseudoquiste pancreático. Tiene que consultar si el paciente ha tenido antecedente de pancreatitis. ¿Ven? Miren estos pseudoquistes. Consulta a Vicky, que haga el quiste. La pancreatitis crónica se produce cuando el paciente tiene muchos cuadros de pancreatitis aguda. Tiene cuadros repetitivos y vamos a ver que el páncreas se hace más pequeño, como todo lo crónico se achica. Entonces voy a ver un páncreas chiquito, miren, pequeño, de bordes irregulares, heterogéneo, porque al achicarse ese fibrótico se hace más pequeñito, y veo calcificaciones en su trayecto. Otro, fíjense, un páncreas pequeño, delgadito, con calcificaciones en su trayecto. Bueno, hasta ahí terminamos la práctica. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, para pasar al caso clínico y después ya vemos las preguntas si que tuvieran, ¿ya?